La minería en nuestro país es un tema de gran actualidad y una parte de ella tiene que ver con su desempeño ambiental. Sobre esto ya se ha expresado aquí algunos de nuestros invitados, a veces en un sentido muy crítico. Pero ¿qué dice la propia industria minera en nuestro país con respecto a la relevancia de las actividades que lleva a cabo, la legislación vigente en nuestro país para regularla? De esto vamos a hablar con nuestra invitada de hoy. Soy Carlos Muñoz Villarreal y le agradezco el favor de su atención en este nuevo Café de Altura. Está con nosotros Paloma García Segura. Ella es licenciada en Derecho y con especialidad en Derecho Constitucional, ambas por la UNAM. Ha cursado también un diplomado sobre Derecho Ambiental y otro sobre Responsabilidad Social Empresarial. En el pasado trabajó en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, primero en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y posteriormente en el área que regula la actividad minera. En el 2003 se integró a la Cámara Minera de México, la CAMIMEX, para coordinar la Comisión de Medio Ambiente y Agua. Actualmente es gerente jurídico de la misma y actúa también como coordinadora de varias de sus comisiones. Bienvenida, Paloma, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, es un gusto. El tema minero evidentemente implica muchas cosas. Estamos hablando de una actividad que por su propia naturaleza es delicada, puede generar impactos al ambiente. Sin embargo, en los últimos tiempos en México nos hemos sacudido más quizás de lo normal con respecto a las actividades mineras y sus impactos. Tuvo lugar en agosto un derrame que todos conocemos importante en la minera de Cananea, que impactó los ríos Sonora, Bacanuchi, las áreas que irriga, profundos impactos sociales. Ustedes no representan a la empresa, pero sí a la Cámara que se ocupa de las actividades mineras. Entonces yo te preguntaría en un sentido un poco más amplio, ¿son inevitables estos desastres así tal como ocurrió el de Cananea? Mira, en Cámara Minera afiliamos a empresas mineras grandes, medianas, y hacemos un esfuerzo cotidiano porque se cumpla, se conozca la legislación ambiental. Sí es importante señalar que en los últimos años, podemos decir los últimos 20 años, la autoridad ambiental ha ido perfeccionando toda la estructura que regula los impactos ambientales, hablemos de manera general para la industria, y por supuesto los impactos derivados de la minería. Como lo mencionas, la minería es una actividad muy importante para nuestro país. México es un país minero y para el mundo. Históricamente, desde los antiguos españoles, los primeros mexicanos también se tienen rasgos por ahí que había minería. Y a lo que iba, y me parece importante destacar, es que el ser humano al día de hoy logra tener todas estas comunidades gracias a la minería, ¿no? El primer contacto del ser humano con los recursos naturales es lo que va transformando su entorno y su calidad de vida. Y este es un punto importante para conocer por qué tenemos minería y por qué es tan importante la minería. Y como retomando... Pero tiene que haber este tipo de cosas. Bueno, hay un impacto, por supuesto, que está regulado, ¿no? Tenemos la ley del equilibrio ecológico, la manifestación de impacto ambiental para todas las actividades industriales que tienen un impacto en el medio ambiente. Obviamente está la minería desde su exploración, pero también precisamente lo que hace la manifestación de impacto ambiental, este instrumento de política ambiental, es la prevención de estos impactos. Claro, vamos a tener un impacto en la tierra, pero no necesariamente tiene que haber una contaminación y una afectación que pueda llegar a los impactos al medio ambiente, a los acuíferos, al aire, a las personas también, ¿no? Y esto es lo que hace la ley del equilibrio ecológico y también cómo se ha ido perfeccionando los reglamentos en materia de impacto, en materia de agua, la legislación en materia de agua y finalmente las normas oficiales mexicanas, que también ya el sector minero tiene actualmente 8 normas oficiales mexicanas específicas para el sector, que tiene que ver desde la exploración pasando por el beneficio de las actividades. Y todo esto es tendiente a la prevención de impactos ambientales. Ahora,
Existen también accidentes, ¿no? Por supuesto. Sacude lo que sucedió ahora, pone a pensar a la actividad minera en algo que tiene que hacerse, que debiera cuidarse, porque evidentemente lo que está sucediendo ha sido un costo ambiental, social, muy fuerte, incluso de imagen para la actividad minera. ¿Hay algo que se tenga que modificar o que se esté discutiendo como cambio estructural significativo? Mira, yo creo que es un accidente que pasó, que pasa en cualquier industria y que pasa también en el sector minero en todo el mundo. Justamente una semana después hubo un accidente muy similar en Canadá. Sin embargo, creo que lo importante a resaltar es la respuesta de las empresas. Las empresas están preparadas para atender este tipo de impactos y de daños tanto sociales como ambientales. Realmente lo hemos visto en muchos casos, sin hablar de ningún caso en específico, cómo las empresas han respondido tanto ante la autoridad, cumpliendo la ley, cumpliendo las sanciones que están por ley, como aportando más, ir más allá de lo que es una remediación y atención a la población que se pudiera ver afectada en algún caso, ¿no? Creo que al día de hoy las empresas tienen un compromiso con la sociedad muy importante que hace que respondan inmediatamente a todos estos efectos adversos que se pudiera tener, ¿no? Derivado de un accidente, que por supuesto nadie quiere que ocurra. Claro, que el énfasis tendría que ser ese, ¿no? O sea, necesitamos que no haya estos accidentes. Sí, y lo podemos ver, mira, simplemente la respuesta de una manifestación de impacto ambiental, ¿no? Hay empresas mineras que llegan a tener 100 condicionantes, ¿no? Tú sabes que tienes que cumplir con esas condicionantes para poder operar y para poder trabajar. Y en muchos casos se hacen grupos colegiados en donde están las universidades estatales, donde están ONGs, hay una participación muy amplia que están observando a que las empresas trabajen. La capacidad de respuesta a accidentes es suficiente. Ahorita en el caso de Sonora hay quien dice se tardó mucho eso en notificarse y en resolverse. Mira, a lo mejor el accidente no era evitable, a lo mejor sí, yo no tengo los elementos para saber, pero en todo caso pasaron muchas horas, muchos días. Mira, yo creo que en lugar de comentar o de hablar si estuvo bien o si estuvo mal, creo que al día de hoy yo te podría decir que este tipo de impactos no han ido más allá, ¿no? Se han contenido en el momento en que se tiene que hacer. Y te digo, son muchos casos que se pueden comentar y que cada empresa podría platicar ampliamente a detalle, ¿no? Cómo se han contenido. Y cada caso es diferente. Y cada caso es diferente, exactamente por el tipo de sustancias, por el tipo de flora y fauna. Finalmente, cada caso se tendría que revisar. Pero sí me gustaría enfatizar que hay más beneficios que impactos negativos, ¿no? También hay cosas importantes y muchos aportes a la sociedad que hace la minería, ¿no? Simplemente la generación de empleo. Están las estadísticas en el Seguro Social de cuántos empleos se han generado, ¿no? Estamos hablando de 332,000, una cosa de ese tipo. Exactamente. Directos, indirectos ya estaremos llegando al 1,000,000, ¿no? Y registrados ante el Seguro Social. Los repartos de utilidades que hacen las empresas, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Desde el nivel más sencillo de un minero puede llegar a recibir una cantidad. Ahora, la regulación, hablando en general, una parte tiene que ver, claro, con, por ejemplo, prevenir este tipo de accidentes y en general daños al ambiente, pero hablando de la regulación en un sentido más amplio, porque es un tema también la minería, hablando no solo de Cananea, sino también de las concesiones y de una serie de aspectos relacionados con digamos, la operación en general minera. Ha habido incluso conflictos sociales. Tú conoces el tema regulatorio perfectamente, estás encargada en la Cámara de la parte jurídica, eres abogada, has estado también en la parte de la regulación ambiental del sector minero. Te pregunto,
en primera instancia como representante de la Cámara, pero apelando también a tu conocimiento personal, ¿cómo está la regulación para la minería en este momento? Centrándonos sobre todo en lo que creo que es la columna vertebral, la ley minera. Hemos tenido aquí gente, por ejemplo, que dice que la ley tendría que modificarse. Particularmente hablan del artículo 6 de la ley minera, que da una preeminencia al uso para actividades mineras de la tierra. Y hay algunas otras opiniones. Ustedes desde la Cámara, hablando de eso y hablando de otras cosas, ¿cómo ven la vigencia y las condiciones regulatorias que están contenidas de manera central, aunque por supuesto que no exclusiva, en la ley minera? Correcto. Mira, la ley minera tuvo ajustes importantes, profundos, de forma en el 2005-2006. Es una ley del 92, tuvo los cambios, se ajustó, se modernizó. Y la ley minera tiene como principal objetivo regular todo el tema de las concesiones, como los requisitos para otorgarlas, que deben de cumplir. Y consideramos que es una ley suficiente, es una ley que ha funcionado, que ha permitido el desarrollo de la industria. Efectivamente, el artículo 6 fue recientemente reformado, ahora con las modificaciones que hubo en materia energética derivado desde la Constitución, con toda la nueva ley de hidrocarburos. Entonces se hicieron ajustes a la ley minera justo en el artículo 6. En lo que tiene que ver con actividad que se vincula con hidrocarburos, ¿no? Exactamente. Ahora la preferencia de las actividades mineras están después de las actividades de hidrocarburos y de energía eléctrica, efectivamente. Sí, pero antes que muchas otras, que es lo que algunos cuestionan. ¿Por qué tiene que ser, sí, hay digamos así, de fuerte la preferencia para el aprovechamiento minero con respecto a otros usos? Sí, hay un tema importante que, a diferencia de otras industrias que se establecen en el lugar que quieran elegir, que mejor les convenga, la minería tiene que establecerse justo donde está el yacimiento. Es por ello la importancia de esta preferencia sobre otras actividades. Ahora, esta preferencia no se tiene que ver de manera arbitraria, porque están... Ahí vive gente muchas veces también, sí, hay actividades agrícolas, sí, o puede haberlas. Efectivamente, hay que recordar que el yacimiento está en el subsuelo, ¿no? Los yacimientos, lo que es propiedad de la nación, está en el subsuelo, y en la superficie puedes encontrar todo tipo de propiedad. Tenemos la propiedad privada, tenemos ejidos, tenemos propiedad comunal, podemos tener también comunidades indígenas. Y es ahí donde justamente la minería tiene que entrar y dialogar. Tenemos actualmente 29 leyes que tenemos que cumplir. Y de entre ellas, por supuesto, la ley agraria. En general, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo cuando, por ejemplo, se detectan por parte de interesados en la actividad minera, inversionistas, un potencial en una cierta zona es propiedad de alguien más? Tienen por un lado el amparo, el aval de lo que dice la ley minera, pero al final de cuentas hay gente ahí a la que hay que considerar cuál es el mecanismo, digamos, cómo garantizar esta coexistencia entre el uso minero y otros usos del suelo y las condiciones de la gente que vive, las afectaciones en flora, fauna. Claro. ¿Cuál es el mecanismo en general que se está siguiendo? Mira, siempre han coexistido, la minería tiene muchos años en nuestro país y siempre ha coexistido con otras actividades. Como te digo, la ley minera regula la parte que está en el subsuelo, ¿no? El yacimiento que está en el subsuelo. Una vez que tienes tu concesión minera, vas a explorar para saber también si ese proyecto va a tener futuro. Hablamos que de 1000 proyectos, de 1000 prospecciones, uno llega a convertirse en una mina en explotación. Cuando tú ya sabes, después puedes durar 10 años explorando, que efectivamente vas a explotar un yacimiento, bueno, desde tu exploración tú te acercas a las comunidades, sabes qué tipo de propiedad es, si es propiedad privada, sabes si es propiedad ejidal, y te acercas con el comisariado ejidal, ¿no? Primero necesitas su permiso y autorización y el de la asamblea para que puedas entrar a sus terrenos a explorar. Y ya después tenemos otros mecanismos, otras figuras jurídicas reguladas por la ley agraria, donde ya vas a poder explotar, ya sea un arrendamiento
un usufructo o la compraventa de los predios, si es que la asamblea así lo determina, ¿no? En estos casos donde puede llegar a haber conflicto, si la asamblea no quiere y por otro lado la ley da la posibilidad, digamos, la preeminencia del uso mineral, ¿no? Pues tienes que negociar y tiene que haber un acuerdo. La preferencia no quiere decir que necesariamente te vas a establecer en un lugar sin el permiso, ¿no? Realmente la experiencia y lo que nos ha dado el campo es precisamente eso. Lo que pasa es que te tienes que poner de acuerdo con el super. ¿Y qué implica eso en un escenario en donde crecientemente la actividad minera se ha vuelto minería a cielo abierto, que se le llama, ¿no? O sea, donde esencialmente se remueve todo, ya no solo el subsuelo, sino desde arriba, a veces se dinamita el cerro completo, y eso tiene implicaciones paisajísticas, digamos, implicaciones de distinta índole. ¿No se vuelve más complejo eso? Sí, es más complejo, pero hay casos exitosos. Hay casos en donde se pone de acuerdo a la comunidad con la empresa y logran acuerdos muy interesantes y donde la comunidad y las personas y las comunidades aledañas al proyecto se ven beneficiadas de este tipo de actividades, ¿no? Ahora las empresas se preocupan, ¿no?, en la parte de responsabilidad social por empoderar a las comunidades porque saben que se van a ir un día, ¿no? Y generan fuentes de empleo y generan también proyectos productivos interesantes, ¿no? Hay actividad comunitaria, dices tú. Hay como una comunidad. Digamos, trabajo con la comunidad por parte de las empresas mineras. Sí. De hecho, actualmente tenemos 33 grupos mineros que ya tienen la certificación de empresa socialmente responsable. ¿Eso implica trabajo comunitario? Implica trabajo comunitario, implica conocer quiénes son tus comunidades, tener la responsabilidad de que cuando te vayas ellos se queden en un lugar donde van a poder subsistir y continuar con un trabajo, ¿no? Tenemos proyectos muy interesantes donde mujeres se han reunido y son las que elaboran todos los uniformes de la mina, los vuelven a arreglar porque bueno, el uso, ¿no?, y el trabajo de la mina es duro y entonces los están reparando y después resulta que esa comunidad y ese grupo de mujeres pues sigue prestando ese tipo de trabajo a las comunidades aledañas y vas creando empleo y vas creando fuentes importantes para la región. Ahora hay otra parte que creo que esa en realidad le preocupa sobre todo a la actividad minera porque ha implicado un incremento de la carga fiscal que va sobre ellos, que es la modificación que tuvo lugar recientemente en la Ley Federal de Derechos en lo que se refiere al derecho de extracción minera. ¿Qué es lo que sucedió y qué implica y cuál es la posición de la Cámara con respecto a esta elevación en el cobro de derechos mineros? Sí, bueno, esto fue una reforma que se hizo a finales del 2013, quedó aprobada para aplicarse durante el 2014. Es un impuesto tipo, bueno, regalía le llaman en otros países mineros, del 7.5 a la extracción. Es, bueno, sobre utilidades. Sobre utilidades. Y el 5% adicional cuando es oro y plata. Y bueno, realmente el fundamento, la exposición de motivos, ¿no?, se puede encontrar en esta iniciativa, fue en su momento que México no pagaba impuestos. Pero realmente no se tenía contemplado, por supuesto, el impuesto sobre la renta, el PTU. ¿Qué es el PTU? El reparto de utilidades. El reparto de utilidades de las empresas. Las empresas, en fin, todos los impuestos que pagaba la industria. En comparación con otros países mineros estábamos en el mismo nivel, ¿no? Ahora con este nuevo incremento, por supuesto que se sale de competencia. ¿Por qué? Porque los minerales, al ser commodities, ¿no?, se cotizan de manera internacional y son los precios iguales que para todos los países, ¿no?, que son los competidores de México. Entonces, en este momento sí hay, México es de los países más caros para invertir en minería, ¿no?, con esta nueva adición. Sin embargo, para la minería, cree que
se crea un fondo, en esta Ley Federal de Derechos, un fondo para los estados y los municipios mineros. Esperamos que empiece a funcionar ya el año que entra. ¿Que estaría destinado a qué? Está destinado, ya viene etiquetado en la Ley Federal de Derechos, para diversas actividades como carreteras, apoyo al transporte, escuelas, infraestructura en general. Y se van a hacer comités en los estados para que este dinero se destine efectivamente para ese tipo de proyectos. Entonces, las empresas de la Cámara Minera tienen mucha fe en que este mecanismo funcione y efectivamente los beneficios se vean en el lugar donde se generan, ¿no? Que de todas formas la empresa ya hace un trabajo importante en materia social, ¿no? Y de apoyo a las comunidades, también en infraestructura. Como sabes, la minería se asienta en lugares inhóspitos, entonces tiene que crear carreteras, traer el servicio de energía eléctrica. ¿Con este nuevo fondo de alguna manera estaría ya en decisión de los estados y municipios la asignación de estos recursos o participa también la propia industria minera? Se va a hacer un comité por estado y va a haber participación del estado, ¿no? Un representante estatal, un representante municipal, un representante de las empresas mineras y un representante de ejidos o comunidades indígenas cuando existan. Entonces, entre todos, este comité, digamos, multidisciplinario, va a decidir a qué proyectos se van a ir. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, Paloma. Gracias. Creo que el tema de minería es algo sobre lo cual se va a seguir hablando mucho. Creo que también una perspectiva ambiental, social. Es importante conocer la opinión de todos los actores, por supuesto de la propia Cámara. Yo te agradezco mucho que hayas tenido la apertura para estar con nosotros, compartir tus opiniones. Creo que con eso la gente puede irse formando también un juicio, una opinión. Seguiremos hablando de esto aquí. Por lo pronto, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias. Es Paloma García, representante de la Cámara Minera de México. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos en nuestro próximo Café de Altura.